Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. Apoyo 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo. La congregación salesiana, que es un verdadero horno de calor humano, calor de Dios para formar esos jóvenes y llevarlo a un estadio de vida más productivo y positivo para el país. Que no terminen en esas ciénagas, en ese lodazal del crimen. Y entonces esta es una institución regentada para que esos jóvenes sean buenos ciudadanos mañana. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelos. En verdad, señores, hay que ir ya levantando bandera de reconocimiento, de aprobación a los directores y el cuerpo que está trabajando en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Porque, señores, tenemos 8 meses de un ejercicio extraordinariamente responsable en esa institución. Yo no sé el nombre del que está dirigiendo eso. Pero hasta ahora han dado unas pruebas, señores, de que se puede trabajar, que no todo está perdido. Porque uno, viendo la influencia que ha jugado el narcotráfico o los narcotraficantes, principalmente en las actividades partidarias, para posicionarse con los candidatos y los partidos que ganan elecciones y no quedar en la estación del desamparo, como se dice, en asuntos del poder. Pero esta administración ha demostrado que no hay compromiso con el narco. Es decir, en 8 meses, señores, la Dirección Nacional de Control de Drogas le ha dado, no es como dice solamente el listín, que le ha dado sus garrotazos al narco. Es que esto ha sido un desplome. Yo me imagino que los principales carteles que están en este negocio y que se ve lo grande del negocio, que no ceden ante, diríamos, ante un ataque como el que le tiene la autoridad ahora mismo. Y cada día se recogen más y cogen más y recogen más y más y más. 240 kilos ocupan la Dirección Nacional de Control de Drogas. Este mes los organismos antidroga han decomisado casi 2 toneladas. En la última intervención fue hoy en Playa Barbacoa, Miches, donde confiscaron 240 kilos. 2 toneladas. Hay que ver, 2 toneladas en un mes. En 8 meses, vamos a decir que son 16 toneladas. Pero hay que ver hay que ver la capacidad de un hombre como Quirino Castillo, Quirino Ernesto Castillo, que fue acusado de llevar 30 toneladas a los Estados Unidos. Y usted sabe lo que son 30 toneladas de droga. Porque mire, los garrotazos, como dice el listín, que ha dado la Dirección de Control de Drogas, y calculemos que en este mes son 2 toneladas. En 8 meses, bueno, pues tendrán 20, póngale usted 20 toneladas de droga, por poner un número. Pero todavía se queda corto, es decir, hay que ver lo que ese señor
pudo colocar en los Estados Unidos. 30 toneladas, esa fue la acusación que se le hizo a él. Entonces, esa Dirección de Control de Drogas está haciendo un trabajo muy loable. La verdad que habrá que reconocerlo. Y salva a las instituciones armadas. Porque el desprestigio, señores, no era pequeño. Nos sentíamos ya que era imposible con el sistema, con el estamento militar y policial, que el país pudiera defenderse. Bueno, y no vamos a decir que toda la droga que hay, que se usa este país como puente, porque la distribución local, por mucha que sea, no puede ser a esos niveles. Y miren que hay un consumo alto en el país y hay un desorden, porque esa es la verdad. Pero con la detención de estos cargamentos, eso sensibilizan un poco. Miren, esto debilita el poder del narco, no hay duda. Y le están dando en los sitios clave, en esos muelles, ese muelle de Caucedo. Ustedes saben la droga que se ha pasado por ese muelle. No porque los dueños del muelle sean culpables, porque uno no puede poner esas cosas, porque esos son organizaciones del crimen organizado y meten gente ahí a trabajar y corrompen a esa gente, lo posicionan allí y ese tipo de gente, bueno, pues trabaja en lo que le interesa a los carteles, que es colocar su droga en esos furgones y que eso vaya para Europa y Estados Unidos, que son los grandes consumidores. Pero indiscutiblemente la Dirección de Control de Drogas le está dando, como se dice, en la madre a los narcotraficantes. Es decir, que el que invirtió, porque hay que recordar, señores, aquellas campañas políticas de los años del 2000, incluso la del 2012, y esa campaña del 2004 y todas esas cosas, eso, y antes de eso, imagínense ustedes la cantidad pero era la franca, los narcotraficantes con grupos de apoyo, el boricua con fulano, el boricua con qué sé yo quién, aquel con... Señores, eso era un escándalo. Cuando aquella campaña de papá, eso fue una cosa que eso metía miedo. El boricua con papá, los indios del valle, los tigres del valle, una cosa de loco, era la franca. Pero esto le da a uno cierta tranquilidad porque, repito, no todo está perdido. Hay que decir que el estamento militar y policial que está al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque ahí confluyen todos los organismos militares y policiales. Entonces es un trabajo que se está haciendo con seriedad y con mucho tesón ahí. Eso hay que apoyarlo. Bien. Vamos a ver. Hoy hay algunos temas que tenemos que tratar porque son muchos. Ese del narco. Bueno, nosotros hemos hecho una serie de críticas, no críticas, diríamos, por necear, ni por molestar a nadie. Pero hemos señalado que a veces, la misma bisoñez, lo hemos dicho, una serie de ministros y de funcionarios del gobierno que se ponen a hablar cosas y a prometer cosas que no pueden cumplirlas. Entonces, lo que hacen es dañar la imagen del gobierno, principalmente del presidente, que es el que más ha dado la cara por el propio gobierno, por su gobierno, es el presidente de la República. Porque el presidente da tanto la cara que nosotros nos preocupa que dé tanto la cara porque se expone demasiado, hemos dicho, no por la seguridad de él, eso yo lo descarto, sino los compromisos que tiene que asumir. Y que eso es incómodo para un gobernante que está en medio de una crisis económica y de una crisis de salud.
léase, que hay una crisis de fiscalidad también, porque el gobierno no tiene los recursos, todos los dineros para hacerle frente a todas las cosas. Es decir, tiene que priorizar una por aquí, etc. Pero hay una serie de funcionarios que, como se dice en buen lenguaje español, que se ponen a hablar vacuencia y terminan entonces embarrando y afectando la buena imagen de los gobiernos y de los gobernantes. Miren, en este caso, por ejemplo, agricultura. A raíz de el escándalo con los precios del pollo y de los huevos, las autoridades, principalmente del Ministerio de Agricultura, quisieron cubrirse. Que eso es el incremento de los precios de las materias primas. Y ya eso es la razón por la que no podemos bajar el pollo o no podemos bajar el huevo. Entonces, para bajar el pollo y para bajar el huevo, bueno, ahora vamos nosotros entonces a producir localmente, porque se ponen a hablar disparate. Y vamos a sembrar 300,000 tareas de maíz y de sorgo. Y yo creo, aunque sea tal vez una jactancia mía, pero no lo digo por jactancia, sino porque estoy involucrado en el sector agropecuario. Pero de las pocas personas que dije, eso es un disparate, fue Manuel Fermín, lo dije responsablemente aquí. Eso no se va a poder cumplir porque nosotros no podemos suplir la industria local cárnica que necesita principalmente la producción pecuaria, que necesita de esas materias primas. No la podemos producir localmente porque nosotros no tenemos la capacidad para sembrar áreas que permitan ni siquiera, diríamos, disminuir un poco las importaciones, porque por asunto de economía de escala nosotros no podemos competir con países como Estados Unidos, que produce todo el maíz del mundo y lo tenemos enfrente. No estamos en España, que tiene que importar el maíz, llevar un camión, un barco enorme que le lleve el maíz de Argentina o de Estados Unidos a Europa. No es lo mismo. Nosotros lo tenemos ahí enfrente, a 2 días, 3 días viene un barco y llega a Puerto Plata, del Golfo de México. Una cosa disparatada. Vamos a sembrar 300,000 tareas. Entonces, los periódicos, los periodistas y la opinión pública que desconoce eso, que están ajenos, que no conocen lo que es el sector agropecuario, aplauden y saludan esas medidas del gobierno, sabiendo uno que eso es un disparate. Pero vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. Bien, yo estoy esperando que en el Ministerio de Agricultura hagan una rueda de prensa. Que yo voy a ir a preguntarle eso al ministro. ¿Cómo va la siembra de esas 300,000 tareas? Porque nada más es para hacer una tramoya, un aguaje, como se dice. Y fíjense una cosa, en Estados Unidos, que es el país que suple esos productos aquí, el maíz, por ejemplo, en el 2012 tuvo $328 a la tonelada. Ustedes saben a cómo está en febrero de 2021, a 245. Sin embargo, en 2012 no hubo ese escándalo. Esa escandalera. Pero el maíz ha bajado, que se ha puesto a 109, a 135, a 145, a 180, a $179 a la tonelada. Y sube también. Ahora está a $245 a la tonelada. Pero no era para la escandalera. Porque fue lo que yo dije. Aquí en 2008 el maíz subió a $16 prácticamente el quintal. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, vamos a una compensación a los productores de pollo, a los productores de cerdo, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que se hace. Pero
eso es una cosa que nada más porque había que complacer a la gente, pero todo eso lo dicen por la misma ignorancia de gente que no sabe lo que son esas políticas. Pero eso es lo que tenemos, esas son las autoridades. Lamentablemente el presidente de esa cosa no podía mandar a callar a ese tipo de personas, porque él no conoce de eso, tiene que creerle a sus funcionarios. Fue lo que yo decía ayer con el CEA. Presidente, mira, eso hay que borrarlo, el CEA. Pues el presidente no es azucarero, él no sabe de eso. Bueno, pues vamos a borrarlo. Pero resulta que no se puede borrar por todas las cosas que hemos explicado. Pues bien, el presidente entonces, de las cosas que él sabe de política, y habló sobre la reelección. ¿Qué hemos dicho? Porque es que hay gente que son profesionales del halago. Y fíjense, ¿a quién le dijo irresponsable? Que lo es un irresponsable. Y para que se vea lo más, todavía más, cómo es que tratan de engañar a este pueblo. Este tipo de políticos mediocres, porque son políticos mediocres. Ese señor Eddie Olivares. Bueno, hay que revisar los estatutos para cambiar los estatutos del partido. El propio ministro de la MESI, Franklin García Fermín, también salir con una alcahuetería. Bueno, que hay que cambiar porque ya la reelección, eso tiene que cambiarse porque tenemos el presidente y hay que reelegir al presidente. Entonces el presidente ha dicho, no, son unos irresponsables. Esas cosas no se pueden plantear hoy en este país. Y menos el partido del poder puede, en medio de una crisis económica y una crisis de salud sanitaria como tiene el país, plantear de un asunto. Eso es corrupción, digo yo, eso es corrupción política. Ahí comienza la corrupción política. Y decíamos de ese asunto de la reelección. Pero ese señor que dijo eso, ese fue el mismo que quería ser presidente de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes se imaginan eso? Porque es que no se pueden sacar ese virus de la política, del partidarismo. No se lo pueden sacar de encima. Uno no se puede sacar eso. Por eso ¿quién le cree a estos independientes? Periodistas independientes, políticos independientes. No, pero ¿qué es lo que dice Manuel Fermín Cabral, mío? No, son independientes, pueden ser independientes. No, que no son partidarizados, no tienen partido. Pero son parcializados. Yo recuerdo dos periodistas muy conocidos del país, o tres. Siempre se la dieron de independientes. Yo les he dicho, siempre han sido los jefes del abajismo rabioso, porque siempre estuvieron abajo con Balaguer y abajo con el PLD. Hasta que cuando gane el PRD se organizan y consiguen lo que buscan. Verbigracia, porque yo lo digo con su nombre. Usted busca a Juan Bolívar Díaz, ese premiado como un periodista independiente y uno de los mejores periodistas del país. Pero él no es partidista, pero cuando gane el PRD o en esta época el PRM, ahí están con su cargo. Yo creo que el único que no tiene cargo es Huichi Lora, pero Huichi Lora es otro que es independiente, pero votaba en contra de Balaguer. Y siempre en contra del PLD. Adversario de Leonel Fernández y de Vincho y de todo el mundo ahí, de Balaguer y todo así, claro, porque son así. Entonces, este señor Eddie Olivares quiso ser presidente de la Junta. Yo renuncio de ese partido. Miren la conducta de ese renunciante que luego vuelve a su partido. Es para que ustedes vean el engaño, cómo se quieren servir de eso. Pero por suerte el presidente ha sido certero, Abinader, y ha dicho, señor, eso es extemporáneo, es una irresponsabilidad, una falta de respeto al país. Usted habla de reelección, un gobierno que tiene apenas 8 meses, que todavía el mismo gobierno no puede exhibir nada, porque las dos tareas grandes que tiene el gobierno es vencer al virus y recuperar la economía. Y ustedes saben qué tareas son esas. Son tareas homéricas, como nosotros decimos. Eso no es una tarea de niños. Y el propio presidente invita, vamos a trabajar, que a eso fue que vinimos, a trabajar. No es hasta aquí hablando y diciendo y haciendo política y que ya ganamos y tenemos que quedarnos en el poder porque ya. No, hagan bien el trabajo que les puede sorprender en el camino. El camino siempre es difícil, el camino civilizatorio tiene sus meandros, no es recto.
Eso no es fácil. Hay muchas cosas con las que uno no cuenta, que se presentan en una situación, te hacen una crisis y te derrumba todo el castillo de naipes que tú creas que puede haber levantado, o el castillo de arena. Es decir, esas cosas hay que tener cuidado, ese seguidismo incondicional jurado. ¿Cómo es posible que una gente, ministro, entonces, para tener que callarse, porque no le van a responder al presidente, porque el presidente le ha dicho la verdad? Ustedes son unos irresponsables, ustedes tienen que quedar callados, tragarse decir expresiones ásperas, porque eso fue una expresión muy áspera del presidente, pero tener que oír esa expresión áspera del presidente contra esa conducta jurada, de incondicionalidad jurada, una cosa que no se ve bien. Bueno, era lo que nosotros decíamos ayer. Cuando un gobierno se mete en reelección, ahí es que comienza la corrupción política. No es solamente la corrupción de los funcionarios, que es evidente que se metan en la corrupción, porque entonces tienen que abrir espitas. Esas espitas del gobierno se abren del Estado para que fluyan recursos y nóminas y atenciones, y vienen las madrinas, y vienen las fundas de cemento, y viene la madera, y viene el zinc, y viene el bloc, y viene aquello, y se va por ahí. Y terminan entonces en una verdadera corrupción administrativa. Además de la corrupción política, porque la corrupción política es lo que le pasó a Danilo Medina, que vimos cómo ese partido, el PLD, venía transitando, ganando sus elecciones con los apoyos y la unidad interna de ese partido. Pero de que él supo que podía quedarse en el poder sobre la base de aplastar a Leonel Fernández, injuriándolo, con una asesoría de un hombre, un delincuente brasileño, y ese señor montan una estructura de corrupción administrativa y de corrupción política. ¿Y qué pasó? Destruyeron al PLD, destruyeron prácticamente, no destruyeron a Leonel Fernández por la resiedumbre de él, como su liderazgo y esa cosa, pero hay que ver todas las acusaciones que se le hicieron. ¿Por qué? Por esas ambiciones desmedidas y a destiempo. Entonces terminaron creando mayorías congresuales en un verdadero mercado, comprando la conciencia, utilizando los recursos públicos, robándose el dinero, como se dice, como si fueran en árganas, y tomando préstamos y haciendo muchísimas diabluras y comprando y haciendo compromisos y contratando plumas y voces para alquilarla. Y bueno, hay una cosa que miren dónde terminó ese partido, dónde terminó ese gobierno, que si hoy no está todo preso porque salió en acusación total, es porque hay una componenda que yo sigo diciéndolo, que hay un arreglo, o se trata de hacer un arreglo, o el gobierno no quiere comprometer más su responsabilidad con el asunto de enjuiciar el escándalo de corrupción próximo pasado. No le interesa por las razones que yo he dicho, de que si se aplasta por vía judicial el partido de Danilo Medina y el propio liderazgo de Danilo Medina, aplastarlo a él es fortalecer al otro liderazgo, que es el de Leonel Fernández. Entonces el gobierno parece, o digo yo, está jugando a mantener esas dos fuerzas más o menos equilibradas, o que estén divididas, que no se puedan unir, y entonces en ese ambiente se cuela el PRM. Podría colarse el PRM, excelente, es una estrategia correcta. Y entonces, por eso yo hoy no sé, en esta escogencia que hubo de la Cámara de Cuentas, que yo estoy totalmente de acuerdo en un 80% con la escogencia que se ha hecho de la Cámara de Cuentas, porque yo planteé aquí con toda claridad, o sea,
era de lo que me inscribía o me inscribí en la línea de que se nombrara en esa Cámara a profesionales de la contabilidad, de los números, como se dice, de las auditorías, de las cuentas, porque esos son la gente que saben de eso y que los que estaban ahí eran políticos y cosas de eso y gente comprometida con el escándalo, que se vendieron y terminaron hoy, que eso es la vergüenza mayor, es usted salir de un cargo bajo una acusación de asociación de malhechores. Ustedes saben lo escandaloso, el escándalo y además el escarnio que para una familia, que su pariente, su padre, su hermano, su tío, qué sé yo, tenga que abandonar un cargo público en condiciones tan deprimentes como esta, en condiciones prácticamente lastrado por la corrupción o por la incondicionalidad, un cargo al que lo nombró, o por la corrupción, por el dinero. Eso es una cosa terrible, entiendo yo. Y ha pasado eso. ¿Por qué digo que en un 80 estoy de acuerdo? Porque de los 5, 4 son del área de la contabilidad, del área de la investigación, de la cuenta, de la contabilidad, de esas cosas, de los números, como se dice, de las auditorías, y esos son especialistas en la materia, y son la gente que tienen que estar en eso. No son los que conocen los informes, saben evaluar un informe si está bien o está mal. Pero el otro, yo tengo mi reserva con él. Vamos a la pausa. El desquite es funesto. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que lo lean, accesen a Google y usted podrá ponerse en contacto con esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo que son verdaderamente encantadoras y pedagógicas, no hay duda. Le invitamos también, este programa está en YouTube. Todas las noches usted puede accesar por Google también en YouTube. Si usted no puede ver el programa a su hora, usted puede accesar al servicio de Google en YouTube y ahí usted tiene el programa. Bien, yo decía que solamente apruebo el 80%. ¿Por qué me reservo el 20%? Porque el señor Burgos, Fernández Burgos, que es el otro miembro de la Junta de la Cámara de Cuentas, escogido, que yo no dudo de su seriedad, pero resulta que el hombre es de los fundadores de Santiago Somos Todos. Ustedes me han oído hablar mucho de Santiago Somos Todos. Santiago Somos Todos es una de las organizaciones de la sociedad civil conectada con participación ciudadana que evidencia una vez más que es un cuerpo político del gobierno, participación ciudadana. No solamente de este gobierno, porque le sirvió al gobierno de Danilo Medina también. En el Palacio Nacional se enquistó un grupo de la participación ciudadana porque han tenido participación gubernamental. No es participación ciudadana, de que para defender la democracia, no es para defenderse ellos. El señor Fernández Burgos es de los fundadores o el jefe de Santiago Somos Todos. Pero ese, repito, Santiago Somos Todos, sustenta la querella que está parada ahí en la Procuraduría General de la República, aliada de los que escoltan a Participación Ciudadana junto con la Fundación Masada, que el señor José Luis Tavera, tengo entendido, que es de esa gente también en Santiago, Juan 23, el Centro Juan 23, y Participación Ciudadana mismo tienen retenida esa querella contra Danilo Medina, que yo no sé cómo el PLD o el PLD consciente que ese señor fue el que llevó la querella contra su propio jefe, contra Danilo Medina, entonces afilaron un cuchillo para su garganta. O son conscientes que esa querella no va a caminar porque hay una estratagema con eso, de no afectar más al PLD. Y por tanto hay una apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva.
Hasta ahora, la expresión que nos da a nosotros, y lo tenemos aquí un mes o 2 meses diciendo que al ver la lentitud de la Procuraduría General de la República, los alcances de sus investigaciones, que no avanzan, no caminan, 8 meses y no se ve nada, que era mejor la judicialización política, decía yo, porque por lo menos se hace la escandalera al principio, el escándalo. Y entonces con ese juidero, bueno, pan y circo para la gente, para que la gente se divierta, por lo menos nos hubiéramos divertido, porque uno mismo hubiera entrado en eso. Pero lo que estamos viendo es que se está cumpliendo lo que yo había dicho, es decir, esa querella no va a caminar contra Danilo Medina. Y prueba es que ese señor de la Cámara de Cuentas que va ahí es de lo que sustenta esa querella, que la tienen parada. No se... Entonces, 2 cosas. O engañaron al PLD con ese señor, porque ellos fueron los que aprobaron eso. Es decir, ellos han aprobado que esa Cámara de Cuentas se conformara con esa gente que están ahí. Bien, excelente, gente muy buena. Pero el señor Fernández Burgos, repito, es de la fundación de Santiago Somos Todos. Repito, que sustenta la querella contra Danilo Medina. Y una querella que no camina, que está parada, frenada por los mismos que la llevaron, irresponsablemente. Participación Ciudadana y Santiago Somos Todos. Que ese señor como abogado, me imagino yo, que como dijo José Luis Tavera, un señor que escribe todas las semanas en el Diario Libre, un abogado, y dice que esa es una querella robusta y bien documentada. Este señor, Fernández Burgos, fue de los redactores, me imagino. Porque si está bien, es robusta. E incluso el doctor Marino Vinicio Castillo ha dicho que es una filigrana. Y le recomendó a Danilo Medina, mire, presidente, cuando era presidente Danilo Medina, búsquese asistencia legal, porque esa querella lo va a llevar a usted a una situación difícil. Y ahora, el que redactó la querella lo premian como miembro de la Cámara de Cuentas. Bueno, 2 cosas. O lo que exigimos que esa querella camine, ahora tendremos la garantía de que este señor va a auditar, tendrá más datos, o exigirá más datos para reforzar la querella. O llegaron a un acuerdo, esa querella no va a caminar, por tanto el PLD va a dormir tranquilo y nosotros seguimos aquí. Y la sociedad civil y participación ciudadana, y todos nosotros ya nos acomodamos con el crimen, con la corrupción. Señores, y vamos a llegar ahí, porque cuando lleguemos ahí, entonces no hay nada que hacer. Si eso es así, no hay nada que hacer. A mí que me permitan dudar de todas estas cosas, porque ya uno ha visto tantas cosas aquí. Y hemos leído de tantas diabluras que se han hecho en este país. Y yo no estoy especulando con este señor. Él fue que declaró que él no es partidista, pero que ha tomado decisiones políticas, electorales a favor de alguien. Claro, son de ese tipo, como yo decía, de ese tipo de periodistas, de sociedad civil. Nosotros somos independientes, no somos partidistas. Pero votaban en contra del PLD, o votaban en contra de Leonel Fernández, votaban en contra de Balaguer, y siempre se anidaban o apostaban a los adversarios de esos señores. Siempre ha sido así. Entonces, él mismo declaró que él es de los fundadores de Santiago Somos Todos. Imagínense ustedes. ¿Qué va a pasar? O el PLD se equivocó, repito, y afiló cuchillo para su garganta, porque ahora van a tener en la Cámara de Cuentas el hombre que llevó la querella contra Danilo Medina, que la tienen frenada en la Procuraduría General de la República. Y entonces, es interesante, me parece a mí, y yo voy a escribir de nuevo. Yo escribí hace unos días, en el periódico El Nacional precisamente sobre eso. Pero me costará de nuevo poner ese tema, a ver si el señor de la Cámara de Cuentas da respuesta de lo que está pasando con esa querella, porque ahora él tiene una responsabilidad pública. Velar incluso porque las cuentas del Estado funcionen bien. Ahora tenemos un juez de cuentas, como diríamos, vamos yo a agregarle, a ponerle ese título. El juez de las cuentas, para clarear las cuentas. Esa querella contra Danilo Medina son 1.400 millones de pesos.
Y si ese señor, su nombre figura, no sé si su nombre figura en la querella, pero es probable que tal vez la firme otro. Pero está la mano experta para escribir la querella. Está él, si Santiago somos todos, es de lo que sustenta la querella, repito. Es interesante, me parece a mí que es interesante, vamos a ver qué va a pasar. Porque eso quiere decir dos cosas, o el PLD se equivocó, repito, o el PLD es consciente de que ese señor fue de lo que firmó esa querella contra su líder, el Partido Laboral Danilista. Y esa querella está ahí, no fue engavetada por el señor Jan Alain, que parece que la mano, como dice el doctor Castillo, la mano de Dios la protegió. Incluso el mismo señor Tavera, José Luis Tavera, que es uno de los abogados que el gobierno ha contratado para rescatar los bienes robados al pueblo dominicano. ¿Y por qué no? Pero yo, presidente Abinader, déle ese caso. Póngale ese caso al señor José Luis Tavera. Póngale el caso de la querella contra Danilo Medina. Porque ahí hay 1.400 millones de pesos que son recaudables, que tienen que retornar, porque Danilo Medina tiene que responder por eso. Me parece que es interesante. Vamos a ver, porque que las cosas se han ido como enneblinando o nublándose. El senador Taveras, Antonio Taveras, en día pasado nosotros saludamos una resolución del Senado que él sometiere para oír de boca de los funcionarios, principalmente de las direcciones y de los ministerios, que vayan al Senado a exponer la herencia, lo que recibieron en las instituciones, que es otro de los grandes enigmas, que nadie sabe nada. Todo está cubierto con un manto pesado o una neblina que el pueblo no sabe qué ha pasado. Porque ninguno de los incumbentes se atreve a decirnos qué fue lo que encontró. Todo está bien. Entonces hubo una acusación de que todo estaba mal. Y resulta que ahora todo está bien, porque ninguno de los que recibió el Estado dejado por el Danilato no se sabe. Entonces, la apariencia es que las acusaciones son falsas contra el PLD. Porque usted va a aduanas, no pasa nada. Que eran feudos, verdaderos feudos, turismo. Usted va a interior y policía, usted iba a aduanas, la CAS, INAPA, agricultura, obra pública. Hoy en obra pública no pasó nada. Y ustedes saben las acusaciones que se le hicieron al señor, al penco, a Gonzalo Castillo. Usted sabe lo que se le voceó a Gonzalo Castillo en la campaña electoral de inconducta, y lo que había pasado en Hoy Soy, no solamente lo que pasó con el señor Pagán, con las paganías de Pagán, sino lo que había pasado antes de Pagán llegar, que Pagán era el que iba a remediar aquel desorden. Y lo que ha salido es la paganía de Pagán, que hoy hasta preso está. Pero lo que él fue a subsanar, parece que fue también a echarle una cubeta de arena y cubrir aquello, aquel derrame que hubo ahí. Y no se sabe nada, señores. Ustedes saben el escándalo que hubo antes de Pagán en Hoy Soy. No se sabe nada. No se sabe absolutamente nada. Entonces, el gobierno está en el deber de explicar esas cosas, que el presidente no lo dijo, porque el presidente no puede decir eso. Pero esas son cosas que se le va a exigir al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, ¿cómo es posible que el Partido Revolucionario Moderno, sobre la base de que, bueno, nosotros no hemos hecho una persecución política, porque el presidente dijo que iba a nombrar un fiscal independiente y que si el fiscal no persigue,
Si el fiscal no persigue, el gobierno no tiene la culpa, ni el PRM. Pero eso sería muy acomodaticio. ¿Por qué? Porque ya el fiscal, la fiscal general, la procuradora fiscal dijo que ella no tiene recursos para hacerle frente a todo. Entonces, ¿quién es que tiene los recursos? Porque además de eso tampoco tiene la información, que no se la han servido. Porque, señores, si la propia presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia hace una denuncia de que en la visita sorpresa se utilizaron 61,000 millones de pesos entregados en forma alegre, dispendiosa y política, por ya las razones expuestas del interés particular de Danilo Medina y su varonía. ¿Y cómo es posible que la Procuraduría General de la República no tenga datos de eso? Que tenga que mandar una carta el 10 de marzo. Y todavía no había respuesta a eso. En febrero, un mes después, no tenía información que la propia Procuradora General de la República, la que ha hablado en una entrevista que le hizo el periódico Listín Diario, que no recibía información. Entonces apareció la presidencia. No, estamos trabajando en eso. Es decir, hay una situación que deja a uno como con dudas. Y si se perdona esa corruptela, si se perdona esa corrupción, macro corrupción que hubo en el gobierno de Danilo Medina, si eso se permite, si eso se pasa como una acción más dolosa contra el Estado, entonces quedan dos cosas. Todo el que venga a gobernar el país tiene que hacer como aquel gobernante, que yo no recuerdo su nombre, ni lo quiero recordar tampoco, que se exilió en Europa. Y en Europa le decían, señor, pero ¿y cómo? ¿Por qué usted está exiliado aquí? Si usted es un hombre que saqueó su país, ¿por qué usted hizo eso? Ese saqueo a saco. Lo hice para que mis hijos y mis nietos no tengan que hacerlo eso jamás en mi país. Ustedes se imaginan el cinismo con lo que ese señor le da esa respuesta. O la que yo citaba ayer o antes de ayer. La respuesta que le daba Luis XVIII, monarca constitucional francés, a sus seguidores. Es decir, enriquézcanse caballeros. Es decir, que todo el que venga aquí y venga a gobernar este país, el eslogan es enriquézcanse caballeros, enriquézcanse compañeros, porque sería eso lo que va a quedar como mensaje. Yo creo que esas cosas tendrán que cambiar. No sé si realmente eso va a ser posible, que se enjuicie esa acción dolosa contra el Estado Nacional en forma tan descarada. Es que son demasiadas cosas que hay que explicar, demasiados préstamos, demasiadas inversiones, demasiados gastos, demasiadas fortunas acumuladas, bienes acumulados, testaferratos, cuentas cifradas, gente que usted lo sabe, lo conocíamos todos, que no tenían nada, y usted lo ve y están escondidos o permitidos que se escondan, porque será como que le han dicho, miren, no salgan, quédense en la calle, en su casa, no salgan a la calle para que no llamen la atención y a ver si esto se puede ir olvidando. Porque imagínense, si el segundo líder del partido oficial dice que los presidentes no se persiguen, imagínense ustedes, el círculo íntimo del presidente se va a perseguir. Se atrevieron a perseguir este Pulpo, un hermano, porque el escándalo era ya el tufo de maloliente era tan alto que había que hacer algo, porque no se podía dejar pasar esas cosas. Pero es un caso, uno de tantos. Sigo creyendo que eso no va a pasar de ahí, porque por lo mismo que yo sustento, que probablemente esté equivocado, de que el partido oficial
no le conviene que haya un descalabro del partido de Danilo Medina, porque sería fortalecer el liderazgo de Leonel Fernández, porque habría una especie de trasvase. Esa gente ya dirán, pero ¿y qué hacemos en un partido donde el líder de nosotros está preso o está en justicia con cargos severísimos o serísimos, no severísimos, serísimos, cargos que lo van a llevar a la cárcel obligatoriamente? Entonces, ¿qué esperanza tiene un partido en esa condición? Incluso, decía yo, fíjense cómo el PLD dirá, bueno, vamos a mandar esta campaña, decía yo ayer, vamos a iniciar la campaña a lo interno, que se vayan promoviendo los candidatos, porque es una forma de que vayamos ganando tiempo y no se justifique una persecución contra nosotros, porque se vería política, porque ya estamos activos. Que incluso, ojalá se activen, a ver si sacan, como dicen, si sacan las uñas, si se le ven los cuartos, porque los precandidatos comienzan a gastar. Entonces usted dice, ve acá, ¿y de dónde sacó tanto dinero para mantener una campaña abierta 4 años promoviéndose a lo interno en este partido? Entonces van a llamar la atención, no hay duda de ello. Pero por otro lado también aíslan la persecución, porque a medida que va pasando el tiempo y se acercan las elecciones, hemos dicho nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente van a decir que hay una persecución política. Lo que yo he dicho, el sofisma como escudo de la persecución política. Entonces vendrá las querellas, las quejas, no, y dejen eso. Dejen eso para después. Si ganamos la reelección, entonces ya resulta que ya pasó mucho tiempo y eso se va olvidando. Entonces son tantos los casos. Y así, fíjense cómo en la PECA, esa oficina de persecución de la corrupción, ustedes saben la irresponsabilidad del señor Camacho, que hoy venga a alegar allí en ese juicio de Odebrecht, que mire, yo tengo unos testigos, pero a ti te dijeron, mire, vayan y búsquenlo. Y si usted no tenía poder, ¿por qué no renunció de eso? De ese charco, de ese lodazal en el que usted estuvo ahí. Entonces ahora se limpia del charco y viene ahora a pedir en justicia que le acepten esos testigos que no quisieron ir a buscar. Si él no tenía mando, pero por lo menos debió irse de ahí, renunciar, no, pero se quedó ahí. Y ahora viene mire, estos son mis testigos, caballero, usted no tiene calidad ya para llevar esos testigos por la delación premiada, porque ustedes no lo buscaron. Entonces, en esto es que estamos. Y con ese Ministerio Público en esas condiciones no es verdad que se va a perseguir a nadie. Permítanme dudarlo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.